¿Alguna vez has entrado a una habitación y has sentido que algo faltaba? Esa sensación inquietante de que lo que debería estar allí simplemente se ha esfumado. Bueno, eso es exactamente lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario de Estados Unidos ahora mismo. Y no es una teoría de conspiración, son datos duros y fríos que acaban de salir de los servidores de Redfin. Imagina esto, vas a comprar una casa, o quizás estás intentando vender la tuya. Miras el inventario, haces tus números, y de repente te das cuenta de que el suelo bajo tus pies se está desmoronando. Redfin acaba de soltar una bomba informativa que la mayoría de los medios tradicionales están ignorando, o peor aún, malinterpretando. Reportan cancelaciones masivas. Pero no es solo que los compradores estén echando atrás, es algo más siniestro. El 30% de las casas simplemente han desaparecido. Se han esfumado del mercado. Y no porque se hayan vendido, no porque haya una fila de compradores peleándose por ellas. Se han ido porque los vendedores están entrando en pánico y prefieren quitar la casa del mercado antes que enfrentar la brutal realidad de los precios actuales. Estamos ante un fenómeno de inventario fantasma que está distorsionando todo lo que crees saber sobre el precio de las viviendas hoy en día. Pero aquí está el verdadero misterio. La pregunta que nadie te está respondiendo. Si la oferta está cayendo porque los vendedores huyen, ¿por qué los precios no están subiendo como la espuma? La respuesta a esa pregunta es la clave para no perder los ahorros de tu vida en los próximos 12 meses. Lo que estos vendedores no entienden es que al retirar sus casas hoy, están cargando el arma que disparará la crisis de inventario de 2026. Y tú necesitas estar preparado. Soy el tutor de casas, y en este video vamos a diseccionar este informe de Redfin punto por punto. Vamos a viajar a la zona cero de esta crisis, Florida, Texas y el Cinturón del Sol. Te voy a mostrar por qué las tasas de interés no van a salvar este mercado. Y te voy a revelar una bomba demográfica que está a punto de explotar y que hará que la crisis de 2008 parezca un juego de niños. Pero antes de sumergirnos en los datos que los agentes inmobiliarios no quieren que veas, necesito que hagas algo crucial por tu futuro financiero. Si quieres dejar de ser una víctima de los titulares engañosos y empezar a entender cómo se mueve realmente el dinero en el real estate, dale un golpe a ese botón de suscripción ahora mismo. Activa la campana. Únete a esta comunidad de inversores inteligentes que prefieren la verdad incómoda a una mentira reconfortante. ¿Listo? Vamos a los datos. Hablemos de este número, 30%. ¿De dónde sale y por qué debería asustarte? Redfin reportó recientemente que las delistings, o casas retiradas del mercado, se dispararon un 28% año tras año. Estamos hablando de niveles récord. Para que te hagas una idea, en un mes normal, miles de vendedores simplemente dicen, ya no juego más, y quitan el cartel de se vende. ¿Por qué es esto crítico? Porque rompe la narrativa de la escasez. Durante años nos dijeron, compra ahora porque no hay casas, la gente no vende. Bueno, ahora la gente intenta vender, fracasa estrepitosamente y se retira. Esto no es escasez real, es escasez artificial. Es manipulación del mercado por parte de vendedores obstinados. Analicemos el reporte de cancelaciones de contratos. Según Redfin, alrededor de 53,000 a 56,000 acuerdos de compra se cancelaron en un solo mes. Eso es aproximadamente el 15-17% de todas las viviendas que entraron en contrato. Piensa en eso. Casi 1 de cada 5 transacciones falla. El comprador firma, hace la inspección y luego, ¡puf!, desaparece. Ghosting inmobiliario. ¿Pero por qué? ¿Es solo porque se arrepintieron? No. Es porque las matemáticas ya no funcionan. Los compradores están llegando a la etapa de cierre, viendo los costos de seguro, especialmente en lugares como Florida, viendo los impuestos, viendo la cuota hipotecaria con tasas del 6.5% o 7%, y están diciendo, no puedo pagar esto. Y aquí está el gancho. Muchos de estos contratos se caen porque la casa no pasa la inspección o el avalúo, tasación, llega mucho más bajo que el precio de venta. Ahora podrías pensar, bueno, si quitan las casas del mercado hay menos oferta, así que los precios se mantendrán. Error.
Lo que estos vendedores no saben es que el mercado de alquileres, su plan B, está colapsando en las mismas ciudades donde ellos intentan vender. Al retirar su casa para alquilarla, están saltando de la sartén directo al fuego. Y te voy a mostrar exactamente dónde está ocurriendo esto. Vamos a poner el microscopio en el mapa, porque el real estate es local y el dolor no se distribuye equitativamente. ¿Dónde estamos viendo estas cancelaciones masivas y esta desaparición de inventario? El epicentro es el Sun Belt, el cinturón del sol. Mira Tampa, Florida. Las cancelaciones de contrato allí han rozado el 20%, 1 de cada 5. Orlando, Jacksonville, Fort Lauderdale, la historia es la misma. Durante la pandemia todos corrieron a Florida. Los precios se duplicaron. Ahora la fiesta ha terminado y la resaca es brutal. En Texas, ciudades como San Antonio, Dallas y Houston están viendo un aumento agresivo en el inventario activo al mismo tiempo que las ventas pendientes se desploman. En Houston, por ejemplo, estamos viendo un aumento del 88% año tras año en ejecuciones hipotecarias, foreclosures, según algunos reportes de datos de propiedad. Sí, has oído bien, 88%. ¿Qué significa esto para ti si estás en uno de estos mercados? Significa que el precio que ves en Zillow o Redfin es una fantasía. Es un precio de 2022 en una economía de 2025. Si eres vendedor en estas zonas y decides retirar tu casa del mercado hoy, esperando venderla más cara en primavera, estás cometiendo suicidio financiero. Porque para cuando vuelvas a ponerla en venta, estarás compitiendo no solo con tus vecinos, sino con los bancos. Hablemos de ese enemigo silente, el inventario institucional y bancario. Mientras los vendedores particulares retiran sus casas, los bancos están empezando a acumular propiedades por impago. Y a diferencia de tu vecino, al banco no le importa sacar ganancia. Al banco le importa liquidar el activo. Cuando esas casas de ejecución hipotecaria inunden el mercado en 2026, el precio comparable de tu vecindario se va a ir al suelo. Ahora déjame abordar el elefante en la habitación. Seguro has escuchado a tu agente inmobiliario decir, no te preocupes, en cuanto la Reserva Federal baje las tasas, los compradores volverán en masa y los precios subirán. Es el canto de sirena más peligroso de esta década. Analicemos la realidad. La Fed ya ha comenzado a recortar tasas. Hemos visto recortes. ¿Y qué pasó con la demanda? ¿Explotó? No. Según el índice de demanda de compradores de Redfin, la demanda sigue en mínimos de 30 años. ¿Por qué? Porque una bajada del 7% al 6% en la hipoteca no compensa el hecho de que los precios de las casas siguen estando un 40 o 50% por encima de lo que la gente gana. Estamos en una crisis de asequibilidad estructural. El ingreso medio americano no puede comprar la casa media americana. Punto. Y ninguna pequeña bajada de tasas va a arreglar eso mágicamente. De hecho, la historia nos enseña algo aterrador. A menudo, cuando la Fed baja las tasas agresivamente, es porque la economía se está rompiendo, el desempleo está subiendo y ¿adivina qué? En recesión, los precios de las casas caen, no suben. Los vendedores que están cancelando sus ventas ahora, el 30% que desapareció, están apostando a que el futuro será mejor. Están apostando contra la recesión, y los datos macroeconómicos sugieren que es una apuesta perdedora. Pero si crees que las tasas de interés y los precios son el único problema, no estás viendo el panorama completo. Quiero que miremos más allá del próximo mes. Quiero que miremos la próxima década. Hay una tendencia de fondo que es como un tsunami lento. Nadie lo ve venir hasta que el agua ya te llega al cuello. Hablemos de demografía. Reventure Consulting ha estado gritando esto a los 4 vientos, y tienen razón. La tasa de natalidad en Estados Unidos está en mínimos históricos. Al mismo tiempo, la generación de los baby boomers, que posee una cantidad masiva de bienes raíces, está envejeciendo. Mira este gráfico imaginario. La línea de nacimientos cae. La línea de defunciones sube. Para el 2032 se espera que estas líneas se crucen. Más muertes que nacimientos. ¿Qué significa esto para el mercado inmobiliario? Significa que cada año millones de casas van a entrar al mercado no por elección, sino por necesidad biológica. Los boomers dejarán sus casas por herencia o venta para retiro y no hay suficientes millennials o Gen Z con dinero para comprarlas todas a estos precios.
Estamos entrando en una era de exceso de oferta estructural. Durante 40 años tuvimos un viento de cola demográfico, más gente joven comprando. Ahora tenemos un viento en contra. Ese 30% de vendedores que retiran sus casas hoy están tratando de luchar contra la gravedad. Están guardando su casa para venderla en un futuro donde habrá menos compradores, no más. Entonces, ¿cuál es la conclusión magistral de todo esto? ¿Qué está pasando realmente cuando ves titulares de cancelaciones masivas y casas que desaparecen? Estamos viendo la fase de negación de un ciclo de corrección masivo. El mercado inmobiliario pasa por etapas, igual que el duelo. Primero, el volumen de ventas cae. Ya pasó. Segundo, el inventario se acumula. Está pasando. Tercero, los vendedores entran en negación y retiran sus casas del mercado. Lo que Redfin nos confirma hoy con ese 28 o 30%. Pero la cuarta fase es la aceptación o la capitulación. Eventualmente esos vendedores tendrán que volver al mercado, quizás por un divorcio, quizás por un traslado de trabajo o quizás porque el banco los obligue. Y cuando vuelvan, se encontrarán con un mercado saturado y una base de compradores agotada. Si eres un comprador hoy, paciencia es tu mejor activo. El tiempo está de tu lado. Esos vendedores que te gostearon o retiraron la casa probablemente volverán en 6 meses dispuestos a negociar por mucho menos. No atrapes un cuchillo que cae. Si eres vendedor, mira los datos de tu código postal específico. No escuches el ruido nacional. Si estás en un mercado como Austin, Tampa o Phoenix, la fiesta acabó. Si necesitas vender, el primer corte de precio es el mejor corte. No persigas el mercado hacia abajo. La información es poder, pero solo si actúas sobre ella. No dejes que el pánico de los titulares te paralice, pero tampoco dejes que el optimismo ciego te lleve a la ruina. Mantén los ojos abiertos. Así que, si este análisis te aportó valor, si te abrió los ojos a la realidad detrás de las casas desaparecidas, revienta ese botón de me gusta. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y por favor, suscríbete al canal ahora mismo. No cuesta nada y puede ahorrarte cientos de miles de dólares. Déjame tu comentario abajo. ¿Estás viendo estas cancelaciones en tu ciudad? ¿Ves carteles de "se vende" que desaparecen sin venderse? Te leo en los comentarios. Soy el tutor de casas. Nos vemos en la caída.